Buenas tardes a todos, mi nombre es Matías, soy miembro de la rama estudiantil del IEEE. Bienvenidos a la charla Cómo multiplicar las salidas de tu interfaz de audio, segunda edición de este evento organizado por la rama. Queremos agradecer a los disertantes de hoy, Ezequiel Marcel, Julián Rameta y Fermín Scaliti, estudiantes avanzados de Ingeniería Electrónica e integrantes de este desarrollo enmarcado en un proyecto de investigación y desarrollo del Centro de Investigación y Transferencia en Acústica, CONICET y UTN Facultad Regional Córdoba. Y también agradecemos al doctor ingeniero Tomasini, encargado del proyecto del cual se deriva el tópico de esta charla. Les pido por favor que apaguen sus cámaras y micrófonos, y si desean preguntar lo pueden hacer en cualquier momento mediante el chat y las preguntas serán leídas al finalizar la presentación. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a todos los aquí presentes y a la rama estudiantil del IEEE por presentar esta oportunidad. Mi nombre es Fermín Scaliti y junto a mis compañeros Ezequiel Marcel y Julián Rameta vamos a dar esta charla que se llama Cómo multiplicar la salida de tu interfaz de audio, que es una parte de nuestro proyecto final de grado y a su vez surge como una solución a un problema del CINTRA, que es un centro de investigación que se encuentra en nuestra facultad que se dedica a la acústica. Como generalmente se da en ingeniería, existe un problema o una necesidad a la cual se debe dar solución. En este caso, en el laboratorio se necesitaba hacer una medición para posteriormente generar sonido tridimensional. ¿Qué característica tiene este tipo de mediciones? La característica es que necesita una gran cantidad de parlantes o altavoces y que no todos van a estar sonando en simultáneo, es decir, no todos suenan a la misma vez, sino que suena uno, se hace la medición, después suena el otro, se hace la medición, así sucesivamente. Esto en fracciones de segundo. Ahí a la derecha se puede observar un video de un ejemplo de una de estas mediciones. Y también hay que aclarar que el sonido que se reproduce por estos parlantes debe cumplir con ciertos parámetros de sonido para no introducir errores en la medición. ¿Está viendo? Sí, ahí la estoy compartiendo. A mí me aparece que la estoy compartiendo. Desde Meet lo veo, desde YouTube no. Ah, ahí está, ahí me apareció. ¿Ahí lo logran ver? Ahí estoy viendo de que YouTube no se ve la presentación, Julián. No sé por qué será, la verdad. No, yo desconozco también. Los chicos. Sí, no hay problema, sigan por acá, ya vemos nosotros de YouTube. Por mí. Perfecto. Bueno, ¿Listo? perfecto. Avanza, Juli. Ahí. Existen soluciones comerciales para implementar esto. Una es, por ejemplo, utilizar una interfaz de audio o placa de audio que tenga tantas salidas como parlantes necesitamos. En nuestro caso particular, decidimos utilizar 32. Entonces, dos interfaces de audio profesionales que cumplen esto son la Presonus Quantum 4848 y la Antelope Orion 32, que ambas tienen 32 salidas de audio analógico de nivel de línea. Estos dispositivos salen alrededor de $2.000 en su país de origen, trayéndolos a la Argentina sumando el gasto. Laboratorio, bueno, para este proyecto tenemos disponible esta interfaz de audio que tiene 4 salidas de audio analógico de nivel de línea, pero nosotros necesitamos 32. Entonces, de acá parte nuestra solución, que tenemos que llevar desde 32 salidas de audio de nivel de línea, de 4 salidas de audio de nivel de línea, a 32
salidas de audio de potencia para manejar esos parlantes. ¿Pasa? Entonces, ¿cómo? Nosotros tenemos que desarrollar un sistema que tenga esas 4 entradas y esas 32 salidas. Lo podemos hacer de 2 formas. Primero amplificando y luego demultiplexando, o primero demultiplexando y luego amplificando. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La primera, la desventaja, radica en que el dispositivo de multiplexor debe ser un dispositivo de potencia, que es más difícil de conseguir. Y a su vez tiene otro inconveniente, que es que al manejar señales de potencia se puede producir diafonía o crosstalk, es decir, la señal de un canal se puede introducir en otro canal, introduciendo un error en la medición, que es algo que no se quiere. Entonces, esto se puede salvar con la segunda opción, que es demultiplexar y después amplificar, que es la que nosotros elegimos. Esta segunda opción también tiene su inconveniente, que es que en este caso necesitamos 32 amplificadores en lugar de 4, como era en la primera, pero como salvaba los anteriores inconvenientes, decidimos elegir la segunda. Puedes avanzar. Buenas tardes, ¿cómo están? Habla Ezequiel. Entonces, siguiendo la línea que venía hablando Fermín, nosotros tenemos que decidir como futuros ingenieros cuáles van a ser los componentes que vamos a incorporar en nuestro diseño. Para hacer esto hay que tener en cuenta un par de factores importantes, como van a ser la disponibilidad en el mercado local de acá de Córdoba o de Buenos Aires en su defecto, la distorsión armónica que va a presentar el componente, que es algo muy importante, siendo que queremos hacer un equipo para mediciones, y últimamente el costo del producto, porque si bien podemos conseguir productos de muy buena calidad, el costo también se va a elevar mucho. Teniendo en cuenta estos 3 factores, se decide utilizar una variante del circuito integrado CD4051, un demultiplexor comercial de uso genérico, por la variante 74HC4051, siendo esta una versión de mejor calidad que presenta menor distorsión a un costo moderado y que se puede conseguir en los mercados de Buenos Aires. Aparte del demultiplexor, el siguiente componente importante es el amplificador. Este es muy importante tener en cuenta los costos que presente, ya que una pequeña variación en los costos de este, al multiplicarlo por los 32 amplificadores presentes en el equipo, va a generar un costo altísimo. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que un amplificador comercial profesional presenta una distorsión armónica del 0,1%, y teniendo en cuenta las distintas tecnologías presentes de amplificadores en el mercado, es que nosotros terminamos decidiendo por un amplificador de clase D. Siguiente, Firmina, Julio. Acá, nuestra mayor duda era si utilizamos amplificadores clase AB o amplificadores clase D. El amplificador clase B, después de analizarlo durante un tiempo y escuchar bastantes propuestas, nos han explicado de que un amplificador clase B tiene muchos inconvenientes que se han solucionado con el paso de la tecnología en amplificadores clase D. Principalmente el tema del tamaño, de la eficiencia energética y del tamaño y de los costos. Por esto es que terminamos eligiendo un amplificador clase D. Siguiente. Con esto en cuenta, decidimos plantear un primer diagrama en bloque de la solución, teniendo en cuenta el sistema de control que va a estar en la computadora, que va a ser la encargada de controlar la interfaz de audio, que siguiendo la línea azul, como se puede ver en el diagrama, esta llegaría a 4 placas iguales, gemelas, que van a demultiplexar cada una de las salidas de la interfaz de audio en 8 salidas demultiplexadas, y esto por las 4 placas llegan a los 32 parlantes que se requieren, incluyendo un controlador interno para la comunicación con el CPU y las distintas alimentaciones que necesitamos de potencia y de control. Llegamos a un diagrama en bloques simplificado
de lo que vendría siendo nuestra solución propuesta. Bueno, acá les habla Julián. Lo que es justamente que habló al último Ezequiel sobre el tema de la etapa de control que trae nuestro sistema internamente a la hora de plantear cómo encarar el sistema, la etapa de control. Se realizó lo que fue primero una preselección de módulos de placas controladoras en las que, en términos de lo que es la disponibilidad de puertos generales de entradas y salidas, precios, disponibilidad en el mercado y funcionalidades, se optó por la SP32 versión DevKit V1, ya que cumplía con los requisitos, estaba disponible acá en Córdoba a un precio muy accesible y fue por eso que se terminó escogiendo esta. Dentro de lo que fue el desarrollo de la etapa de control, las herramientas empleadas básicamente fueron el Visual Studio como editor de texto, en conjunto con una extensión que es el Platform.io, la cual es una herramienta muy simple a la hora del desarrollo en placas microcontroladoras. Tiene un gran soporte en varias plataformas, placas, lenguajes, por lo que facilita a la hora del desarrollo a forma de prueba de error. En lo que es el control de versiones se usa GitLab, en los lenguajes C++ para lo que es el programa dentro de la placa y en la computadora para la transmisión de datos e interfaz en Python. Bueno, acá lo que se puede observar es un diagrama de lo que es la etapa de control propiamente, donde se puede observar que tenemos la PC en conjunto con la SP32 mediante una conexión unidireccional para el envío de datos, lo cual la SP es la encargada de controlar a las 4 placas de multiplexoras a través de 4 puertos GPIOs. Son 16 puertos GPIOs, digo, donde se generan arreglos de 4 para controlar a cada placa. Esto se buscó que sea el paralelismo sea lo más alto posible para que, o sea, no se buscó realizar ningún tipo de demultiplexación para que justamente la respuesta en el sistema esto no influya y sea lo más rápido. Lo que es la parte de interfaz luego, tenemos la parte de visualización por un lado, que son unas tiras de LEDs, que es una sola tira que se dispuso en 4 arreglos correspondiéndose con cada placa para indicar cuál placa está encendida y cuál es la salida que está encendida en dicha placa, un LED individual para indicar el funcionamiento general del sistema y un botón de silenciamiento general para que el usuario, a la hora de estar realizando las pruebas, tenga disponible un botón para forzar al muteo en ese instante. Acá lo que se observa son imágenes de lo que fueron las pruebas realizadas, teniendo en cuenta que no se dispuso a la hora del desarrollo de la etapa de control del sistema mismo, se tuvo que realizar todo sobre una placa de prototipo, una protoboard, y se simuló lo que serían, o se emuló lo que serían las señales de control mediante LEDs, para ver que la lógica está andando correctamente, y se ve a la derecha lo que es la tira de LEDs, propiamente de la tira serial WS2812, que se utilizó para la interfaz y ver las placas cuáles están encendidas y su salida. Acá se puede ver una prueba realizada donde justamente se observan los LEDs de la lógica de control de las placas y la interfaz de usuario. Un inconveniente que tuvimos fue de que se encendían LEDs erróneos sobre la tira de LEDs,
que justamente era un problema de librerías y cambiando la librería se pudo solucionar. Bueno, con todos los parámetros del circuito ya establecidos, ya habiendo elegido todos los componentes y sabiendo todo lo que se tiene que tener en cuenta al respecto del sistema, se hizo un análisis de potencia para poder establecer cuál va a ser la fuente de alimentación que se tenga que usar. Para esto se hizo un análisis teniendo en cuenta las peores condiciones de funcionamiento de los componentes, dato que está provisto por los fabricantes, y se tuvo en cuenta que el paralelismo máximo que se puede usar con los altavoces es 4 altavoces funcionando en paralelo, y la máxima potencia de los mismos era 63,5 dBSPL. Usando ese dato como tope de potencia, se consiguió 45 watts, que es un valor bastante elevado, teniendo en cuenta de que el valor real que se utiliza en los amplificadores, en los altavoces, es mucho más bajo, ya que un valor tan elevado de potencia puede llegar a aturdir o molestar en la medición. Un valor más certero de lo que se estaría utilizando serían aproximadamente 34 watts, como se puede ver en el cuadro. Teniendo en cuenta un margen de seguridad del 10%, el tope mínimo es de 50 vatios. Considerando las disponibilidades en el mercado, se decide que la fuente de potencia mínima tiene que proveer 60 watts y con una capacidad de absorción del ruido bastante elevada, ya que la misma puede interferir próximamente en la etapa de potencia de audio, que se puede interferir con los canales y puede generar problemas en la medición. Ahora, con todo el sistema ya establecido, se realizaron algunas mediciones sobre la distorsión armónica eléctrica, que es un valor que se estudia en la facultad, que se analiza, que nos terminó dando un valor de 0,14%. Si esto es mucho o esto es poco, les puedo decir es un valor que es comparable en órdenes de magnitud con un equipo profesional. Un equipo profesional tiene un poco menos de distorsión armónica, pero como estuvo hablando Fermín al comienzo de la charla, este equipo puede llegar a costar acá en Argentina alrededor de $3.000. Así que podemos considerar de que fue un resultado gratificante, obtuvimos lo que necesitábamos y después se utilizó una segunda medición, que esta es una medición acústica, que para lo cual se tiene que utilizar un ambiente propicio para esta medición, donde se analiza el ruido, la distorsión armónica que ya provee el sistema, más la distorsión armónica que se genera en el ambiente. Para que puedan ver un valor, nosotros obtuvimos un valor de 0,3% de distorsión armónica acústica, siendo que un valor de una cadena comercial es de un 0,2%, bajo las mismas condiciones. Podemos decir entonces que se consiguió a un precio mucho menor un sistema bastante adaptado a la necesidad que tenía el Cinta. Bueno, el dispositivo obviamente pasó por una etapa de desarrollo y posteriormente ensayos. Ahí en la imagen se observa a la izquierda ensayos acústicos, es decir, pruebas con sonido. Y en el centro se puede observar una medición eléctrica como la mostrada recién, la distorsión armónica eléctrica, medida con un osciloscopio de DigiLent y el software también de DigiLent que se llama Waveforms. Y a la derecha se puede observar una imagen ampliada de esa medición para un tono senoidal. ¿Podés pasar? El estado actual del sistema, como si pueden recordar el diagrama en bloques, que estaba la computadora personal, la interfaz de audio, las placas de multiplexoras y el arreglo de parlantes. En la foto se observa 6 parlantes, que esto es para una prueba provisoria, pero posteriormente se va a ampliar a 32 parlantes
una vez que se tengan las 4 placas unificadas. ¿Pasa? Esto es lo que nosotros apuntamos en el futuro. Queremos unificar este sistema en un gabinete raqueable para darle una terminación más profesional. Y acá se pueden observar en la imagen la placa microcontroladora, circuitos auxiliares, las placas de multiplexoras y los amplificadores. Pasa. Además, en el frente se tiene la interfaz de usuario que de izquierda a derecha nos muestra un botón de encendido apagado, el LED de estado general del sistema, el botón de silenciamiento o muteo forzado, las 4 entradas y las 32 salidas que el usuario puede usar como él quiera. Podés pasar. Bueno, esto es nuestro proyecto final de grado de los 3 disertantes, que se llama Sistema de Multiplexor y Amplificador para Mediciones Acústicas, cuyo director es el ingeniero Ricardo Martín Guido y el codirector es el ingeniero Gabriel Agustín Cravero. ¿Pasa? Esto está realizado en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo de la UTN, cuyo director es el doctor ingeniero Fabián Carlos Tomasini, y en el cual participan 5 docentes investigadores, un doctorando y 7 estudiantes de grado. Todo esto en el CINTRA, que es el Centro de Investigación y Transferencia en Acústica, que es una unidad dependiente de CONICET y de la UTN, Facultad Regional Córdoba. ¿Puedes pasar? En el CINTRA, este proyecto está enmarcado en la línea de investigación de entornos auditivos virtuales y tecnología binaural individualizada, en donde se observan temas como la audición binaural y la individualización del audio 3D. ¿Puedes pasar? Otras líneas de investigación del CINTRA son implicaciones y abordaje del sistema eferente medial en la audición, discapacidad visual y aprendizaje sensoriomotor en la infancia, aprendizaje sensoriomotor sin visión, contaminación sonora en la ciudad de Córdoba, acústica de recintos e innovación en metrología acústica y acústica y tecnologías del habla. En todas estas líneas de investigación, todos los años se aceptan alumnos de la UTN como practicantes, becarios o tesinistas. Sin más que decir, agradecemos su atención y si tienen alguna pregunta, esperamos poder responderla para sacarle su duda. Muchas gracias. Gracias, Fermín, Julián y Ezequiel. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat o ahora también pueden activar su micrófono y preguntar. Voy a dar una fe de ratas mientras esperamos las preguntas. Ahí en la parte de las mediciones de potencia era 63 dB era para la de baja potencia y 81 dB era para la de máxima potencia. Se traspapeló ese dato. Lo que fue la programación del SCP-32 fue a través de un cable directamente. No se empleó ningún otro protocolo, digamos. Fue el más simple y que viene por defecto, digamos. Y además por una cuestión de latencia. Además, todo lo que es la conexión, digamos, con la computadora a la hora de la transmisión, tanto para programar la SP como transmisión de datos, es necesario que sea lo más rápido posible, no existe ningún tipo de latencia en este tipo de sistemas de audio.
Bueno, parece que no hay más preguntas. Muchas Ahí gracias de vuelta. tengo una pregunta de YouTube que pregunta a qué frecuencia de multiplexan. Esto depende de cada sistema. En el que pusimos en la imagen, en la segunda diapositiva creo que era, es un sistema que está ya, se terminó ese desarrollo, ahora se evolucionó, pero en ese sistema, por ejemplo, se tardaba en medir 2 minutos, 12 posiciones en azimut con 40 parlantes. Si eso lo dividís, te dan más o menos que son 250 milisegundos para cada parlante si no tuvieras si tuvieras velocidad infinita para mover el arco. Es decir, que va a terminar siendo menos de 250 milisegundos entre parlante y parlante. Entonces son fracciones de segundo, aproximadamente un cuarto de segundo o un quinto de segundo. A esa frecuencia se demultiplexa. Pero depende de cada caso. Habrá casos que demultiplexan cada medio segundo o incluso más lento. Depende de la aplicación en sí. Pero en ese orden de magnitud, en el orden del segundo. No sé si eso contesta a tu pregunta. Ahí hay otra pregunta. ¿Dónde hicieron las mediciones de THD acústica? Las mediciones de THD acústica se hicieron con un micrófono de metrología acústica en una cámara tratada acústicamente en el subsuelo del Sintra, justamente. Se hicieron con la cadena que nosotros vamos a tener simulada, porque no completa, no con los 32 parlantes, pero sí con un demultiplexor, un amplificador y un parlante. En esa cámara semianecoica sería, porque tiene paredes y cielo raso tratados y el piso puede tener reflexiones. ¿Qué tipo de instrumentos se usan para esa medición? Bueno, eso, micrófono de metrología acústica, un software que se llama REW y después obviamente el dispositivo a medir, el demultiplexor, el amplificador y la interfaz de audio. Ahí preguntan, ¿usaron KiCad para el diseño de las placas? Sí, usamos KiCad. Todas las placas están hechas en KiCad, tanto las placas de multiplexoras como las placas auxiliares, en donde se encuentran inserto el microcontrolador, dispositivos de alimentación como fuentes back para entregar cada una de las tensiones correspondientes a los elementos del circuito, y una placa para distribuir la parte de potencia y una placa para distribuir los LED de señalización. Bueno, ahora sí parece que no hay más preguntas. Muchas gracias de vuelta, Julián, Ezequiel y Fermín.
Bueno, muchas gracias al IEEE por darnos esta posibilidad de hacer la charla. Espero les haya gustado la charla por lo menos, y cualquier duda que tengan, en el flyer del IEEE está nuestro contacto para que nos puedan encontrar. Así es, chicos, les agradecemos de parte del grupo acá y bueno, cualquier consulta estamos disponibles. Gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias a todos, gracias por escuchar, gracias por las preguntas, y gracias principalmente a la rama estudiantil del IEEE por darnos este espacio. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. La verdad que quiero felicitarlos, excelente. Nos gustó mucho su proyecto, así que la verdad que los felicito como docente de ustedes de primer año. Los recibí en primer año, a Julián no, pero lo conocí con el tiempo, debo felicitarlos. Para mí es un honor, gracias por la invitación y sé que van a dar lo mejor de ustedes y este proyecto es uno más de los grandes proyectos que nuestra universidad hace. Así que la verdad, un honor estar sentada acá escuchándolos, un privilegio y los felicito. Yo creo que es lo mínimo que puedo decir, no debe haber palabras. Estoy muy orgullosa de ustedes tres, la verdad. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. Gracias, Ana.